Padre amado y Dios de misericordia, en este día que nos concedes de estar en tu presencia, porque podemos entrar a tu trono de gracia con toda la seguridad y la certeza de que somos hijos y somos herederos y coherederos con Cristo, porque estamos dispuestos a padecer junto con Él, para reinar junto con Él. En este día que tú nos concedes tus misericordias que son nuevas cada día, hoy es un nuevo día para cada uno de tus hijos y también es un nuevo día de oportunidad para aquellos amigos en las redes sociales que no te conocen. Es un nuevo día para que estos amigos puedan recibir el mensaje de tu palabra y recibir el mensaje que les cambie, les transforme y que puedan vivir una vida y vida en abundancia, primeramente en esta tierra. Y esa vida en abundancia es tener la salvación, ser el templo de tu Espíritu Santo y caminar en medio de toda circunstancia llenos de tu Espíritu Santo. Por eso en este día estamos clamando y orando por un avivamiento personal en cada uno de nosotros, tus hijos, por un avivamiento que se encienda y se pueda expandir en toda la iglesia a nivel mundial, en países desarrollados, en países no desarrollados, en países con crisis paupérrima y en países con oportunidades para esta vida. Es por eso que en este nuevo día, mi clamor y mi intercesión delante de ti, Padre, es que esta verdad absoluta y eterna que está en tu palabra, que salió de tu boca, que los santos hombres tuyos, siendo inspirados por ti, escribieron esta verdad absoluta y eterna, que toda palabra que salió de tu boca es útil para enseñar, para corregir, para preparar, para que todos lleguemos a la estatura de la medida de la fe de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo estamos pidiéndote, Padre, confiado, porque así Jesús lo dijo: todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, dice el Señor, yo lo os daré, yo os responderé. Porque cuando hemos aprendido, Dios, a conocer tu palabra y cuando hemos aprendido a oír el Espíritu Santo, entonces sabemos cómo pedir. Pero aún hay una promesa: si aún no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad y gime y clama al Padre con gemidos indecibles. Porque todo lo que hay dentro del espíritu del hombre lo conoce el espíritu del hombre. Así el Espíritu de Dios conoce a Dios y escudriña lo profundo de Dios y nos los enseña y nos los muestra a través de su palabra. En el nombre de Jesús estamos orando, Dios, por un avivamiento, no que se encienda y en unos meses y en unos años se apague. Un avivamiento que permanezca encendido hasta el día de tu venida, hasta el día del rapto de la iglesia. Un avivamiento que sacuda los cimientos del pecado que está operando en esta tierra. Se han sacudido y todo hombre y toda mujer que no te conoce sea tocado y ministrado por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga rica y abundantemente en esta preciosa mañana.
donde el Señor nos concede estar en su presencia para orar, para clamar, para interceder, pero también para compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo. Así que estamos en estos viernes ocupados en el tema ungidos para servir. Y hoy nos está ocupando un subtítulo, y este subtítulo está allí en la información que hemos puesto en la descripción de la transmisión en vivo. Manifestación versus reacción. ¿Por qué hoy quiero hablar de esto? Porque hemos estado hablando en primera carta a los Corintios sobre el capítulo 12, sobre el capítulo 13 y sobre el capítulo 14. El capítulo 12 nos habla y nos enseña y nos revela cuáles son los dones o los 9 dones del Espíritu Santo y la manera y la forma en que estos operan y cómo el Espíritu Santo es el mismo Espíritu opera. Así que también ahí aparece en el capítulo 12 de alguna manera la explicación de los 5 ministerios, 5 oficios, y que allá en Efesios capítulo 4 versículo 11 confirma que el Señor constituyó, o sea, estableció estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Así que ir en contra de lo que constituyó, ir en contra de lo que estableció el Señor es algo peligroso. Por tanto, la palabra es muy clara y muy certera. Hemos explicado y hemos dicho acerca de que el Señor escogió a 12 apóstoles. Uno de ellos le negó y le entregó, lo traicionó. Y en lugar de él pusieron a Matías. También conocemos que Pablo, o Saulo de Tarso primeramente, y luego Pablo, él dice que, y a él se le apareció como un abortivo. A él se le apareció y está hablando de que él es el apóstol escogido, es el apóstol enviado a los gentiles. Pero el ministerio de apóstol no solo está embarcado a los 12, no solo está embarcado a la vida y ministerio de Pablo, sino hay algunos versículos que reflejan que un apóstol es alguien que ha sido enviado con una asignación, ha sido enviado con un propósito definido y marcado para un momento en la historia y también en una nación o en un propósito determinado del Señor. Por tanto, diciendo esto, vamos al capítulo 13, donde el 13 está hablando de la preeminencia del amor, y no está diciendo Pablo que hay que dejar de usar los dones y que ya terminaron y que ya cesaron. Absolutamente no, sino que está hablando que el paquete completo es 5 ministerios, 9 dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces el fruto del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo, que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Y cuando hablamos del amor, estamos hablando que el amor es el fruto del Espíritu Santo. Fruto es igual a sembrar una semilla, fruto es igual a apodar, a arreglar, a cultivar, a cuidar esa plantita que nace y para que ella dé fruto. El fruto se siembra, se cultiva y se cosecha. Y los dones del Espíritu Santo son recibidos, son ministrados, y el llamado o oficio es una escogencia, es una elección divina,
y por tanto no podemos mezclar una cosa con la otra. Podemos ser elegidos, escogidos, podemos recibir los dones del Espíritu Santo de manera sobrenatural y operan de manera sobrenatural en el uso del ejercicio del ministerio, pero el fruto del Espíritu Santo se va a sembrar, se va a cosechar en una relación íntima de fe y de obediencia incondicional al Espíritu Santo. Si no hay una obediencia y una fe incondicional a la relación con el Espíritu Santo, que es ahora el Consolador, que es ahora quien está con nosotros, quien es Él, quien nos habla del Padre y del Hijo, pues viene y Él nos muestra y Él nos enseña acerca de la identidad del Padre y de la identidad del Hijo. Esto es importante. Entonces, ¿puede alguien tener un ministerio y algunos dones del Espíritu Santo y no tener el fruto del Espíritu Santo? Muy cierto. El ejemplo es esta iglesia de los Corintios. Así que, por lo tanto, cuando Pablo dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, significa que necesitamos fe porque creemos en que Cristo murió en nuestro lugar y perdonó nuestros pecados. Necesitamos fe para creer que Él murió, pero también resucitó y también se sentó a la diestra del Padre y también es nuestro abogado y defensor delante de las acusaciones del enemigo, de los enemigos de Dios y de la iglesia y de la humanidad, Satanás y sus demonios. También necesitamos fe y la fe produce esperanza de que Cristo viene a levantar su iglesia y de que Cristo resucitará a los que han muerto, a los que están dormidos esperando el rapto de la iglesia. Entonces necesitamos fe y la fe produce esperanza. Algunas veces he escuchado la frase, lo último que se pierde es la esperanza, y no mencionan a la fe. Sin fe no hay esperanza. Si alguien no tiene fe, no tendrá esperanza. Pongámoslo de manera en la ideología del humanismo. Algunos dicen, yo creo en mí mismo, yo creo y yo confío en mí mismo. Pero lamentablemente la Biblia dice, para aquellos que hablan así, no te confíes de tu propia prudencia, no te confíes, sino fíate de Jehová, confía en Él. Aunque yo pueda ser capaz de hacer ciertas cosas y tener habilidades, yo no me confío aún ni de mí mismo, sino confío en que Dios fue quien me dio los dones, Dios fue quien me dio el talento natural y los dones espirituales, y por tanto, como Él me los dio, entonces confío en Él para poder avanzar y hacer su reino. Mi confianza no está en mí mismo. Algunos dirán, pero es que hay que confiar en uno. Sí, estamos hablando de esa confianza que no reconoce que es Dios quien te dio todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que puedas hacer. Aún la misericordia de Dios alcanza a los impíos. Dice que una misma cosa le sucede al impío y una misma cosa le sucede al justo. O sea, Dios hace salir el sol para buenos y malos, la lluvia para buenos y malos. Pero la diferencia es qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Por tanto, luego el apóstol Pablo habla en el capítulo 14, y en el capítulo 14 ya entonces comienza el apóstol Pablo a establecer un orden y cómo debían hacerse todas las cosas. En el 13 está hablando también del uso de las lenguas y el 14 termina enseñando al final del capítulo, hágase todo decentemente y con orden. Esto quiere decir que todo lo que comenzó con el ministerio de Cristo, que todo lo que ocurrió en Pentecostés, que todo lo que ocurrió en el primer siglo de la iglesia puede continuar, puede seguir sucediendo. Lo que la iglesia ha sufrido decadencia espiritual. La iglesia
ha llegado en muchos lugares y sectores de la iglesia en general a un estado de frívolo, en un estado en que a veces nos acostumbramos a ir a los cultos, a ir al servicio y bueno, un poco de algo, un poco de alabanza, un poco de un mensaje profundo teológico y a la casa y a seguir trabajando. No, la iglesia tiene una gran comisión y es de anunciar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Hoy día tenemos la bendición de alcanzar a muchas personas en muchas naciones por medio de este medio de las redes sociales, donde podemos lograr que alguien, aunque sea uno solo, escuche el mensaje del evangelio, sea ministrado, sea salvo y pueda disfrutar de todo lo que estamos hablando hoy. Entonces, el tema que hoy nos está ocupando, después de hacer, poder recapitular lo que hemos enseñado, hoy estamos hablando de reacción, de manifestación versus reacción. Entonces, es importante definir qué significa reacción. Según el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es actuar por reacción de la actuación de otro, un ente, o por efecto de un estímulo. Un estímulo hace reaccionar a los seres. Los seres reaccionan favorablemente o en contra de un estímulo. Por tanto, esta definición nos está diciendo que la manifestación o la presencia manifestada del Espíritu de Dios produce en nosotros un estímulo físico, psicológico y emocional. Esto implica que frente a este poderoso y glorioso estímulo, en otras palabras, ¿qué estímulo tan poderoso o más poderoso que la presencia manifestada de Dios? Manifestación es la acción de un ente, la acción en este caso del Espíritu Santo que se derramó, o Jesús hablando antes de la promesa del Padre, el Espíritu Santo se derramó sobre los que allí estaban congregados. Vamos a la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice la escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Es un detalle importante. Él dio mandamiento a sus discípulos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, oh poderoso, y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Muchas veces Jesús habló de este tema con sus discípulos. Es necesario, dijo él, que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Cuando ya yo no esté, él vendrá y
Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él hará una obra poderosa, grandiosa a través de mi cuerpo, a través de la iglesia. Y dice el Señor, la cual les digo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Impresionante. Y nos vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí comenzó todo lo que ocurrió en el primer siglo y todo lo que aún está ocurriendo en muchas congregaciones, que sus pastores, sus siervos, han creído y siguen creyendo que los dones del Espíritu Santo no cesaron, no terminaron, sino hombres y mujeres de Dios que han permanecido clamando y orando, y Dios ha derramado su Espíritu sobre ellos y le ha entregado dones del Espíritu Santo, y también les ha hecho una elección y una escogencia como apóstoles, como profetas, como evangelistas o como pastores y maestros. Estos 5 ministerios fueron constituidos por el Señor. ¿Y constituidos hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice la Escritura que estos fueron constituidos para que la iglesia fuera perfeccionada, para que la iglesia pudiera llegar toda junta a un varón perfecto que es Cristo Jesús. Quiere decir que hasta cuándo había de perfeccionar o perfeccionarnos juntos hasta que lleguemos a la estatura de la medida de un varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del rapto de la iglesia. Por tanto, ahí están el uso de los 5 ministerios. Hoy un apóstol puede decir que Dios lo escogió, que Dios lo eligió, que Dios le asignó. Y también alguien puede decir, Dios me ha llamado para ejercer el ministerio de profeta. Otros dirán, Dios me ha llamado para ser evangelista. Otros dirán, Dios me ha llamado para ser pastor y maestro. Y eso, lo único que demuestra que esto es cierto, que esto es verdad, es la evidencia y el fruto y las señales que siguen a estos 5 ministerios. Por tanto, es tan importante, no llenarse la boca de decir, soy esto, soy aquello, sino más bien el resultado, el fruto y la evidencia de que Dios te ha elegido, te ha llamado y te ha entregado dones sobrenaturales del Espíritu Santo para beneficio suyo y para beneficio mío y para beneficio del cuerpo de Cristo, y para impactar al mundo, impactar a las naciones con el poderoso evangelio de Jesucristo. Y me impresiona porque no hemos comprendido esto. He visto muchos videos de reacción presentando un culto evangélico carismático donde se está manifestando el Espíritu Santo de Dios, pero lo que sucede es que el que hace la crítica se atreve a asegurar por la reacción de los que están allí presentes y dicen esta frase: el Espíritu Santo no se manifiesta así. A ver, otra vez, a ver si lo entendemos de una vez y para siempre. La manifestación del Espíritu Santo es un acto sobrenatural que nos ministra, y su presencia es tan poderosa y tan grande que
esto nos estimula o esto nos hace reaccionar. Unos cantan, otros aplauden, otros danzan, otros gritan, otros lloran, y esto es reacción. Aclaro, no podemos ni regular, ni tampoco reprimir la manifestación del Espíritu Santo. Podemos regular, podemos educar, podemos poner orden en nuestra reacción a la manifestación del Espíritu Santo. Eso es el balance y la diferencia entre manifestación del Espíritu Santo y la reacción nuestra a la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo se derrama, cuando el Espíritu Santo llena a alguien y comienza a hablar en otras lenguas, o ya tiene el bautismo en el Espíritu Santo, porque la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Pero ya si usted lo tiene, el Espíritu Santo se sigue derramando sobre su vida, es porque está sobrenaturalmente tratando con usted en alguna área de su vida. Tal vez esté enfermo y viene y lo sana. De manera directa lo puede hacer, sí, pero también tiene hombres y mujeres que a través de el don de sanidades, Dios puede usar a este hombre, a esta mujer para que sea sanado. O a través del don de fe o el don de hacer milagros. También Dios puede usar a este hombre o a esta mujer para que el milagro ocurra. Entonces, cuando ocurre esa manifestación, mi pregunta es esta. ¿Acaso alguien no reaccionará frente a la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre alguien? ¿O ese alguien no reaccionará, se quedará inmutado, se quedará quieto, se quedará tranquilo? Bueno, eso puede ser posible. En otras palabras, vamos a la Escritura. Dice la Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, las fiestas, 50 días después de que el Señor, alabado sea el Señor, Él se presentó a él 40 días y luego 10 días más, pues serían 50. Y ahí, en este día de Pentecostés, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, esta fiesta que celebraban, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente, alabado sea el Señor, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto es manifestación. Quiero aclarar que la presencia de Dios estaba allí. Y la presencia de Dios está en todo lugar. Pero en este caso, la promesa del Padre es que enviaría al Consolador, enviaría al Espíritu Santo. ¿Y acaso la aparición, la manifestación de tan
poderosa persona como el Espíritu Santo no sería no menos que esto que estamos leyendo. Y dice que de repente vino el cielo un estruendo. Esto es manifestación, presencia de Dios manifestada. Presencia de Dios manifestada. Esto no es cualquier cosa. Esto es poder sobrenatural del Espíritu Santo en acción, en plenitud. Y dice la Escritura, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como el fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esto nos enseña algo. Los cesacionistas, ¿esto terminó? ¿Esto se acabó? ¿Esto llegó hasta ahí? No, porque yo tengo el bautismo en el Espíritu Santo. Yo hablo en otras lenguas. Y dentro de los 9 dones del Espíritu Santo yo puedo afirmar que tengo, dentro de los géneros, tengo también el don de hablar de diversas lenguas, angelicales o humanas. Pero aún, hasta el día de hoy, no tengo el don de interpretación de lengua. Claro que estoy orando, Señor, dame para yo interpretar las lenguas que el Espíritu Santo me da, que yo pueda hablar. Entonces, ¿cesó esto? ¿Terminó esto? Absolutamente no. Y dice en la Escritura que ya hablamos de la manifestación, pero vamos a ver qué sucede. Está la manifestación allí. El escritor Lucas logró de alguna manera ver, captar y ver y experimentar y percibir y entender de qué manera describir lo que sobrenaturalmente allí estaba ocurriendo. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. ¿Cómo eran estos varones? Piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, otra vez, estruendo. ¿Quién se manifestó? La persona del Espíritu Santo. ¿Quién se manifestó? La persona del Espíritu Santo. Hecho este estruendo, esto es manifestación. Pero cuando hay un estruendo, cuando hay un sonido desorbitante, los que están cerca salen a la calle y preguntan, ¿qué pasó? Algo sucedió, ha habido un estruendo. Eso se llama reacción al estruendo. Reacción a la manifestación del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Vienen días, iglesia, escucha esto, iglesia. Vienen días que en diferentes lugares de todas las naciones habrá una manifestación del Espíritu Santo, como lo está relatando el libro de los Hechos. Habrán iglesias de campo, habrán iglesias de ciudades donde habrá un estruendo, donde habrá
un mover de Dios, un mover del Espíritu Santo, que la multitud o las multitudes se van a juntar porque van a reaccionar al estruendo del Espíritu Santo sobre esa iglesia, sobre esos creyentes. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Reacción. Y estaban confusos. Reacción. ¿Por qué Moisés repite tanto manifestación y reacción? Porque me preocupa que muchos creyentes, que aunque llevan años en el evangelio, y especialmente los evangélicos no carismáticos, y especialmente los que hacen reacciones a videos de cultos evangélicos carismáticos, donde ciertamente hay que reconocer que así como la iglesia de los Corintios se manifestaban los dones del Espíritu Santo, pero había mal gobierno y estaban mal educados, necesitaban ser enseñados a cómo poner orden en la reacción de la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y por eso insisto. Y hecho, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Confusos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Algunos asumen que esto ocurrió una vez y para siempre, y que sobrenaturalmente el Espíritu Santo le dio lenguas humanas y que eran lenguas que podían entender los que estaban de visita en Pentecostés, para manifestación, para confirmación de la profecía de Joel. Y ahí se acabó, ahí se terminó. Dice, y estaban confusos, y estaban atónitos, confusos, atónitos, maravillados. Esto se llama reacción, no manifestación. La manifestación es el estruendo. La manifestación es las lenguas que se asentaban sobre la cabeza de cada uno de los que allí estaban congregados y que eran como llamas de fuego, y que el Espíritu Santo les daba lenguas y repartía lenguas y hablaban en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Esto es manifestación. La reacción es la respuesta de la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Y esa reacción junto a la manifestación es la evidencia del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, que no están hablando cualquier cosa. Estaban atónitos y perplejos y reaccionaban de esta manera porque les oía hablar en lenguas donde ellos nacieron las maravillas de Dios.
Está ahí ligado la manifestación y la reacción. Entonces, cuando alguien reacciona danzando, brincando, alegrándose, alguien dice, así no se manifiesta el Espíritu Santo. Eso es una ignorancia. Quien hable así es un ignorante a definir manifestación y reacción. El creyente que usted ve en el culto, danzando, alegrándose, unos con más expresión corporal, con más gozo, con más alegría, o sea que no tiene timidez alguna para reaccionar a la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo viene y nos ministra, número uno, a través de la información de la palabra, que es poderosa, nos habla y nos quebranta. La manifestación del Espíritu Santo nos ministra y comenzamos a sentir un gozo y un fuego por su presencia en nosotros. Y esto lo podemos controlar, sí. Pero un consejo: no controles ni intentes hacerlo, ni reprimas la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Podemos ser educados, podemos ser ordenados, pero no reprimas. No reprimas, no detengas, no pares la manifestación del Espíritu Santo. Dale lugar al Espíritu Santo, dale lugar a que se manifieste, pero reacciona y aprende a reaccionar y aprende a hacerlo de manera ordenada. ¿Qué dice Pablo en el 14 al final? Hágase todo decentemente y con orden. Hablen lenguas para usted, hablen lengua de manera que usted no vaya a producir un desorden, una molestia. Usted, aleluya, ore por los enfermos, déjese usar por el Espíritu Santo de Dios, pero hágalo de manera decente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y la reacción, vamos a estar hablando de esto en algunos programas más, la reacción es una respuesta. La reacción física, psicológica y emocional es una respuesta nuestra. Nuestra respuesta, lo repito otra vez, no es una manifestación del Espíritu Santo. Porque nuestra respuesta es una respuesta natural, lógica, a la manifestación de un poder tan grande como el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pedro, vamos un poquito más atrás todavía, y dice, donde hemos nacido, le hemos visto hablando en lengua las maravillas de Dios, y otra vez la reacción, otra vez la respuesta al poder de Dios. Y estaban todos atónitos, versículo 12 del 2, capítulo 2 del libro de los Hechos. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Eso ha ocurrido. Eso ocurrió en Pentecostés. Eso ha ocurrido. Eso está ocurriendo. Donde quiera que haya un hombre y una mujer usado por el poder manifestado del Espíritu Santo de Dios, habrá una reacción y una respuesta.
La gente quedará atónita, la gente quedará perpleja, la gente preguntarán y dirán, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque cuando han pasado meses y años en una ciudad, en un pueblo, donde el poder de Dios no se manifiesta, no porque Dios no quiere, sino porque la iglesia que está allí presente no está buscando que el poder de Dios se manifieste. Y algunos evangélicos no carismáticos, pues no lo buscan, pues no les interesa, porque ellos afirman, los cesacionistas afirman de que ya estos dones de poder cesaron. Hace algunos años Dios me concedió la oportunidad de pastorear una iglesia evangélica no carismática. Y una de las cosas que fui clara en la entrevista que se me hizo, fui muy claro. Yo creo en esto, en todo lo que estoy predicando hoy. Y una hermana de la comisión me dijo, pastor, no, tranquilo, no se preocupe. Nosotros aplaudimos, nosotros alabamos al Señor, usamos instrumentos. Está bien, listo. Durante un año que pastoreé la iglesia, no me atreví nunca, por un respeto y una ética a la iglesia evangélica no carismática, en un año entero no hablé nunca del libro de los Hechos. Sin embargo, terminaba el mensaje y los llamaba al frente y oraba por ellos. Y oraba y les ministraba. Dios me daba la sabiduría, la manera y la forma para que fueran ministrados a través de los dones del Espíritu Santo. Y una de estas hermanas del board me dijo un día, pastor, así nos gusta. Que sea sublime. Tal vez ella le estaba llamando sublime al orden o a la administración o a la manifestación del Espíritu Santo en orden. Yo, como pastor frente a la iglesia, estaba dispuesto a continuar, y yo sé que en un momento determinado Dios, si era su voluntad y yo continuara pastoreando la iglesia, íbamos a ver el mover y el progreso de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Una vez al año, tanto la iglesia evangélica no carismática, la dirección de la iglesia y la iglesia local me estaban pidiendo que yo hiciera el examen para mis credenciales para esta iglesia evangélica no carismática. Ahí es donde se detuvo todo. Y ahí es donde tuve que otra vez reafirmar y decirles, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, yo creo en los 9 dones del Espíritu Santo, yo creo en los 5 ministerios establecidos y constituidos por el Señor. Yo creo, y por tanto, ¿cómo voy yo a hacer un examen? ¿Cómo voy a hacer yo un examen teológico para unas credenciales y negar todo lo que está en la Escritura que he creído y que he visto manifestarse? No lo haría nunca, no lo haré. Yo puedo ser respetuoso, yo puedo ser educado, yo puedo ser prudente y medido, pero yo no negaré nunca lo que está en la Escritura, y no solo lo que he creído en la Escritura, sino que he visto el bautismo en el Espíritu Santo en mi persona. Y
Recuerdo en un congreso que tuvimos en la iglesia de Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba. Sí. Y allá, en un evento de jóvenes, vi delante de mis ojos el Señor manifestarse y hubo 25 bautismos en el Espíritu Santo ese día. Hablaron en otras lenguas. No podré negarlo. Eso no ha cesado, no se ha detenido. Entonces, definitivamente es manifestación y reacción. La manifestación es la acción y el poder sobrenatural de Dios a través de los ministerios y los dones del Espíritu Santo que operan de manera sobrenatural. Y la reacción es nuestra respuesta física, psicológica, emocional y espiritual al poder del Espíritu Santo. Esto segundo tiene que ser ordenado, educado, pero no reprimido, pero no reprimiendo tus emociones. ¿Por qué digo esto? Porque somos seres emocionales y todos, cada uno en particular, emocionalmente reacciona como lo piensa, como lo siente, como lo quiere manifestar. Ya ahí es una reacción que te lleva a manifestarte a ti con cánticos, con alabanza. Algunos dicen, pues, siento deseos de correr. Eso se llama reacción. De que tiene que haber un orden, una educación, un control, ya eso tiene que ver con el gobierno pastoral de la iglesia. Y dice que esta reacción era, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13 dice la escritura, aquí está otra reacción. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Están llenos de vino. Están ebrios. Están borrachos. Y esta misma respuesta que le dio Pedro a los que reaccionaron burlándose y que decían que estaban llenos de vino, estaban llenos de mosto, estaban embriagados, Pedro le responde diciendo de esta manera. Entonces, Pedro reacciona a la reacción, valga la redundancia, de los que se burlaban. Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, yo le digo ahora, hermanos evangélicos no carismáticos, no hablen, no juzguen de lo que no saben, de lo que no han experimentado. Tú que reaccionas frente a videos de iglesias evangélicas carismáticas y te atreves a juzgar lo que allí está sucediendo, un consejo sano y es gratis. No juzgue, no hables de lo que no sabes. Cuídate de meterte en un terreno peligroso. No, si no sabes, si no entiendes, si no has experimentado, no juzgue, porque puedes meterte en un terreno peligroso, inclusive llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Adjudicar algún acto de la manifestación del Espíritu Santo a los demonios.
a Satanás, así lo dijo Cristo, cuando él echó fuera a un demonio, cuando él liberó a un endemoniado, los que estaban cerca dijeron, él echa fuera a Satanás por el príncipe de las tinieblas, por Belzebú. Y el Señor les dijo, eso es imposible. No, porque si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino no permanece. Eso no puede, es imposible. Yo echo a los demonios por el dedo de Dios, yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Y ahí en ese contexto, el Señor habla y dice, toda ofensa contra el Padre y contra el Hijo será perdonada. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. No te metas en un terreno peligroso. Si no lo entiendes, si no lo comprendes, si no lo has experimentado, no hables de lo que no sabes. No juzgues, porque te metes en un grave problema. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Te lo explico. Estos están reaccionando, están alabando, están brincando, están saltando, porque usted creerá que en una escena donde como un viento recio que sopló sobre la casa, que se derramó sobre la gente que allí estaban sentada y se asentó lenguas de fuego allí sobre aquellos y hablaron en otras lenguas según el Espíritu Santo que hablasen. Mi pregunta es, ¿estarían ellos inmutados? Nadie decía nada, nadie reaccionaba, todo el mundo se estaba acabando allí todo. Un poder, oh gloria al Señor, un poder tan grande y que todo el mundo se quedara allí quieto. No es necesario que me describa la Biblia para entender que estarían alabando, adorando, llorando, reaccionando, gritando. No te metas en un terreno peligroso. No te metas en el terreno del Espíritu Santo de Dios cuando no lo sabes, cuando no lo conoces, cuando no lo entiendes. No te metas. Y todos los que habitáis en Jerusalén, dice la Escritura, esto sea notorio, oír mis palabras, porque estos no están ebrios. Hay muchas y diferentes maneras de la reacción de los creyentes en medio de un culto donde se está manifestando el poder de Dios. Que es muy cierto que usted seguro habrá visto algún culto donde para usted, o posiblemente sí, hay desorden. Pero el hecho que haya desorden no quiere decir que lo que se manifestó allí no fue el Espíritu Santo. Otra vez, se manifestó el Espíritu Santo, pero los que están congregados no han sido enseñados, no han sido educados, no han sido enseñados para que todo se haga decentemente y con orden. Insisto, puede que haya desorden, pero nunca digas que no está allí el Espíritu Santo. ¿Puede haber desorden? Sí. En la iglesia de los Corintios había desorden. Más claro, ni el agua. Esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. O sea, usted se supone cosas. Puesto que es la hora tercera del día, prohibido
beber en Israel. Mas esto que está ocurriendo, esto que está pasando, esta reacción de los congregados es por causa de lo que dice el profeta Joel. En los postreros días dice Dios, lo que ocurrió en Pentecostés, lo que ocurrió en mi vida, lo que ocurrió en la vida de aquellos que han creído en lo que estoy enseñando hoy, y lo que ocurre en congregaciones donde usted ha visto que se ha derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, es del Espíritu Santo. La reacción o la respuesta puede ser ordenada o desordenada, pero sí se está derramando el Espíritu Santo, y no se meta en ese terreno. No lo juzgue. Usted puede pensar, decir, están un poquito desordenados, eso lo entiendo, pero no deja de ser que se esté derramando el Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, lo que está sucediendo ahora. Judíos de otras naciones que nacieron en otras naciones que hablan en una lengua diferente a la nuestra y que han entendido por el derramar del Espíritu Santo que Dios está hablando maravillas a través de ellos y ellos no hablan vuestro idioma. Esto es lo que dice Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, seguro, sobre mi siervo, sobre mis siervas, en aquellos días, otra vez, no te metas en este terreno, derramaré mi espíritu. ¿Se acabó esto? ¿Cesó esto? No, absolutamente no. Derramaré mi espíritu y profetizarán y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y mira lo que ocurre cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo. Mira lo que ocurre cuando la iglesia cree aún todavía que los dones del Espíritu Santo están en acción y que el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios se manifiesta donde lo invocan, donde claman, donde se intercede para que esto ocurra. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Manifestación, reacción versus reacción. La manifestación es una acción sobrenatural de la presencia manifestada del Espíritu Santo de Dios a través de los 5 ministerios, a través de los 9 dones del Espíritu Santo sobre la iglesia. Esa es manifestación. Presencia manifestada, valga la redundancia. Pero nosotros reaccionamos en una respuesta e inevitablemente va a ser afectada positivamente nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestra alma, que son nuestras emociones, y vamos a dar una respuesta de alabanza, de júbilo, de alegría, de lágrimas de gozo. Aleluya. Unos dicen yo brinco, unos dicen siento el deseo de correr, de brincar, de saltar. Eso se llama reacción. Si todo lo que he dicho ahora se hace decentemente y con orden, entonces hágalo. Alabado sea el Señor. Este es el día que ha hecho Dios para recordarnos, y después vamos a estar hablando sobre en algunos momentos donde otra vez el Espíritu Santo se derramó y cómo
la manifestación y la respuesta nuestra y la respuesta de aquellos al principio fue alabar, adorar y hablar en otras lenguas. Hay varios pasajes más que revelan que esto no solo ocurrió el día de Pentecostés. No. Así que este es el día que ha hecho el Señor para alegrarnos y gozarnos. Y no te olvides que somos seres tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. O algunos dicen que somos un cuerpo con un espíritu dentro, o sea, la vida, y que el alma es, como dice la Escritura, Dios creó al hombre, sopló aliento de vida, espíritu, y el hombre fue un ser viviente. Ser viviente es la psique o el alma. No hay ningún problema con eso. Pero definitivamente no separe y no aparte la parte emocional. No es que vivimos por emociones. No, absolutamente no. Es que somos seres emocionales. Y es inevitable estar inmutable frente a tanto poder manifestado del Espíritu Santo de Dios. El Dios nuestro te bendiga hoy. El Dios nuestro derrame su Espíritu sobre tu vida de tal manera que puedas alegrarte y gozarte en la presencia de Dios. Así que el shalom de Dios sea sobre tu vida, la paz de Dios sea sobre tu vida. Y como siempre digo, al final de cada transmisión, shalom de Dios sobre tu vida y Maranata. Cristo viene pronto. Cristo está por levantar su iglesia. Y antes que esto ocurra, habrá un mover y habrá una manifestación del poder del Espíritu Santo como nunca antes en la historia. Así que prepárate, porque la iglesia será usada de una manera sobrenatural como nunca antes. Si Dios quiere y estamos todavía en el planeta Tierra, nos estamos viendo el próximo viernes a las 10 a.m. en otro programa en vivo. Hoy es